buenas, ¿cómo andan todos los televidentes del canal 6 de la Costa? Una semana más, otra entrega de Zapping Vintage edición extra con los super clásicos de la tele de todos los tiempos. Aquí quien les habla, Simón Gerley, y mi compa de siempre, Nico Valeto, ya varios años con este emprendimiento de tele, radio, de los de todo, clásicos. de todo. Sí, La gente se preguntará en sus hogares o de donde nos esté viendo, ¿cómo nos aguantamos tanto tiempo? Y bueno, no sé si hay alguna receta. No es fácil, no. Pero acá estamos, no nos hemos matado, o sea, estamos acá y firme. No, hay un respeto también y una amistad y una... ¿Cómo más o menos? Lo hablamos en casa. Buenas a todos los queridos televidentes. Somos los super comunicadores, ya que dijiste super... Los supercomunicadores, los supersticiosos, los supermercados, todos los supergenios de la mesa cuadrada. Sí, no redonda, estuviste a punto de decir redonda. Que era un viejo programa de Chespirito. Alguna vez lo mencionamos acá. Es cierto, sí, de los inicios. De los inicios, ahí va. Bueno, ustedes se preguntarán de qué vamos a hablar, ¿no? No vamos a hablar de Chespirito, ni tampoco de los superpoderes. Pero sí de algo quizás internacional, como lo era Chespirito y su programa. But Before, ¿lo estoy diciendo bien? But Before. Sí. But Before. O sea, pero antes tenemos que decir que si ustedes quieren formar parte de esta noble familia de Zapping Vintage en todas sus versiones, pero sobre todo en esta edición extra, tiene que comunicarse al 096-696924. 096-696924. Se comunican y van a ser tratados espectacularmente bien. Les pondremos una alfombra roja, en fin. Y además también recordarles que tenemos el Zapping Vintage Bar. No sabemos por cuánto tiempo más ese bar va a estar. Edición limitada. ¿Saben lo que pasa? Se nos están acumulando las cuentas. Es lo que tienen tener un comercio, que tiene que pagar inspección de no sé qué, que tiene que pagar no sé cuánto. Se nos acumula todo. Entonces, de momento está abierto, pero no sabemos hasta cuándo. Así que ustedes véannos, escúchenos, mejor dicho, en el Zapping Vintage Bar, ahora que saben que el bar está abierto. En Spotify no es necesario tener premium para escucharnos, y el Zapping Vintage de radio 14:30 los viernes, el señor con recarga retro de lunes a viernes, 14:15 bien digo, y yo con como la vida misma los jueves a o vivo de 20 a 21 horas. Dicho todo, vamos a hablar de señales internacionales que nos han llegado de una manera u otra, a través de cable, a través de alguna antena, a través de YouTube, a través de todo. Exactamente. Y hubo varias. Bueno, acá en lo que es el Río de la Plata nos llegó bastante canal argentino. Vos sabés que yo te iba a decir, está bueno de repente arrancar por los canales más próximos, ¿no? Hay un canal que yo creo que prácticamente todas las empresas de cable, menos yo que tenía multiseñal, que no tenía prácticamente nada, pero bueno, la tenía, igual hoy en día la tiene, ya hace varios años, que es América TV. América, el canal del cubo, ¿no? Ese cubo medio multicolor, que algunos años el cubo se iba como rotando de distinto orden. De Magic Kids iba como iba girando similar. A veces no, a veces iba solamente rotando en un único sentido, a veces quedaba fija, en fin. América hace mucho tiempo que se emite por acá y nos ha dado programas notables, ¿no? O sea, desde aquellos grandes programas de Jorge Lanata, que empezó ahí con Día D. Bueno, el comienzo de televisión registrada. Hemos hablado también, ¿no? Televisión registrada, uno de los programas más bien hechos de la televisión. Era como, ¿no? El Bendita TV de ellos. Sí, pero con un nivel de producción impresionante. Y después, bueno, obviamente los clásicos programas de Chimento, de espectáculos, que mucha gente critica, pero después lo ven, ¿viste? Que es lo que tiene. Donde vimos al señor Jorge Rial, el señor Luis Ventura, a muchísima gente que arrancó en ese tipo de programas. También durante muchos años estuvo la señora, que está a un año de ser centenaria, la señora Mirta Legrand, con sus almuerzos. Y ha tenido programas majestuosos también, ¿no? Sí, bueno, estuvo también, me acuerdo de Animales Sueltos. Con Alejandro Fantino. Que tuvo también la versión Animales Íntimo, que era como una entrevista mano a mano, recuerdo de verla en la trasnoche. Estaba Desayuno Americano con Pamela, que era sigue estando.
Bueno, yo hace mucho tiempo que no miro América, yo cuento. Son programas que están hace muchos años, digamos, intrusos también. Estaba Pero bueno. La Vendetta, que eran como que cámaras ocultas. Era medio incorrecto, ¿no? La Vendetta era medio... Y bueno, esos programas tienen como incorrecciones. un poco, sí, porque queramos o no le toman un poco del pelo a la Sí, gente. sí, bueno, me acuerdo que un gran conductor hoy en día, Santiago del Moro, también empezó en América haciendo Intratables. Digo, venía de cable, ¿no? Pero lo que es la TV de aire empezó en América. Marcelo Polino, que hacía su Ponele la Firma los fines de semana. Bueno, el clásico programa ómnibus de música tropical, el Pasión de... Todo el mundo lo conoce ese Y programa. acá Pasión de sábado. se hizo algo parecido en Monte Carlo. Sí, bueno, Agitando. agitando una más. Que era un programa también larguísimo que Sí. te ocupaba toda la tarde. Sí, más corto, ¿no? Porque el Pasión ha llegado a durar 7 horas, 8 horas, un disparate. Agitando duraba 3, 4, por ahí. No, capaz que un poquito Yo creo más. que arrancaban como a la 1 de la tarde y estaban hasta Sí. las 6. Sí. Estaban, sí. Era bueno, entonces era bastante. Yo que similar. yo recuerdo era extenso. Yo no soy muy Sí. fanático de ese estilo de música, pero por lo que recuerdo. Bueno, pero Pasión sí marcó un sello en la pantalla de América. A veces pasaban series también, ¿no? Bueno, de hecho, hoy en día están pasando el Sí, igual Super las Agente series F86. nunca llegaron mucho acá, porque acá Porque la teníamos América versión Internacional lo internacional. cortaban. Claro, si yo llegué a ver Los Tres Chiflados ahí alguna vez que... porque era como... Que se olvidaban de cortarlo. Yo creo que había uno apretando un botón que cortaba. A veces quedaba dormido. Me acuerdo se quedaba de dormido. una vez haber visto la intro de Casper. Y la dejaron ahí. Sí, después la cortaron. Claro. Ahí empezó... Igual a mitad de capítulo te lo cortaban. Rellenaban con televisión abierta. Claro. O a veces hacían, y creo que al día de hoy lo siguen haciendo, duples con América 24. Qué embole eso. Claro, porque es un canal más periodístico, digamos, ¿no? Pero, bueno, hoy en día, como te digo, el Superagente F86, que, claro, los que agarran América por internet no los cortan, porque viste que por internet sí queda Hoy por hoy, habilitado. claro, ¿no? antes no había streaming, no había plataformas de internet. Bueno, para mira, canales. otro canal que ha estado mucho tiempo en las grillas de Cable Plus y de muchos cables también, es la televisión pública. La TV pública digital. Que yo le recuerdo, mirá, si yo tendré algunos añitos, yo le empecé- Cuando era un 7. antes, cuando era ATC, Argentina yo no sé, Televisora no sé. Color. La época de que estaba el señor Antonio Gasalla, que estaba el señor Mauro recuerdo Viale. como un 7, era como una Sí. especie de cubo Sí. medio ovalado, celeste, con un señor. 7 que iba medio como de punta a punta en blanco. Bueno, sabés que esa época fue posterior a la de ATC. Y en esa época hubo un programa que para mí fue un programa de culto, que fue Todo por 2 pesos. Que fue un programa bizarro de sketch cómicos que protagonizaron Capusotto y Alberti cuando se fueron de estar bajo el ala de Alfredo Casero en aquel cha-cha-cha, famoso cha-cha-cha. Ya que estuvo en INSAT también. Que estuvo, claro, que arrancó en América. Y bueno, pasó después a Todo por 2 pesos ahí en Canal 7. En esa época que vos me mencionás de ese 7, estuvo Berugo Carámbula haciendo un programa Clean Caja, creo que fue el último programa de entretenimientos que condujo, que era un programa que se situaba todo en un supermercado. Era todas las pruebas y todas las cosas que tenían que hacer, las tenían que hacer adentro de un supermercado. Era muy original, muy original. Y bueno, después habían periodísticos también, Nancy Pasos, Luis Majul, toda esa gente empezó en Canal 7. El ciclo de cine clásico también está muy Filmoteca. Filmoteca. Qué buen Yo programa, ahí vi mucha Filmoteca. cosa de Chaplin. Sí. Un ciclo de cine de Chaplin. Aprendimos mucho con ese programa y por suerte duró muchísimos años. También en una época pasaban películas como culturales, Sí. ¿no? Yo creo que llegué a ver la película de Super Size Me, la del experimento de McDonald's. De McDonald's, sí. La pasaron Terminó una mal. noche. El documentalista se Morgan terminó mal. Spurlock. Sí. Y no podía terminar bien después de. Pero recuerdo que en una época, en las noches, no sé si eran los fines de semana, Pasaban ese películas tipo de- como más de índole Ahí va. cultural, documental en la TV pública. Mirá, yo también recuerdo a Raúl Portal haciendo algún magazine en la mañana y en la noche. También recuerdo a Mex Urtiz Veré haciendo Mañana Vemos. A mí que me gustaba la tele, había un programa que se llamaba Yo Amo a la TV, que era un programa justamente de análisis de lo que pasaba en la televisión, pero no con humor, o sea, análisis periodístico de lo que pasaba en la televisión cada semana.
Y destacadísimo también, por supuesto, el inolvidable Juan Alberto Badía, para mí uno de los mejores conductores y más respetuosos y más serios y más profesionales y de los que más sabían de música en Argentina, y una persona que le dio también trascendencia a muchos grupos que no eran conocidos, cantantes que no eran conocidos, y él los impulsó. Era un señor, o sea, vos lo veías a Juan Alberto Badía conduciendo y era nada que ver a veces con mucho programa argentino que vino después, ¿no? Un tipo absolutamente respetuoso, pero absolutamente respetuoso. Con Badía en concierto, Estudio País. Bueno, programas muy, muy buenos que tuve el privilegio de ver. También tuvo ciclos de animación, por supuesto. Sí, que cierto. En el caso de la TV pública, al no ser una señal internacional, acá a mí me llegaba pura. O sea, pasaba un dibujo animado, una serie y se veía no cortaba, no se cortaba en ningún momento. No se cortaba y llegué a ver en caja rodante, que era un ciclo que tuvo el 7, llegué a ver Corneille y Bernie, me acuerdo, en una época. Bueno, está bien, porque un canal generalista tiene que trabajar con todos los públicos, ¿no? Una cosa que hemos machacado mucho de los canales de acá, pero en eso la TV pública funcionaba bien. Por ejemplo, me acuerdo también de Cocineros Argentinos, que era un gran programa de cocina que duró muchísimos años. Transmisiones deportivas en vivo también, hacer un canal público los fines de semana. Fútbol para todos. El fútbol, el automovilismo también, que de Argentina es muy fierrero. Bueno, recitales durante el verano. Siempre transmitieron los festivales folclóricos, los de Jesús María, los de Cosquillos, pasaban en vivo, o sea, todo el prime time era la transmisión en vivo de esos festivales. Así que también muchos recuerdos de la TV pública. Otros canales abiertos argentinos llegaron mucho después. E3 Internacional, Telefe Internacional, que Telefe Internacional durante mucho tiempo fue exclusivo de DirecTV, ¿no? Era como la señal exclusiva que tenía DirecTV, el 13 en este caso de Cablevisión. Bueno, el Telefe Internacional que se le criticaba mucho, porque siempre y durante muchos años el corazón de Telefe era en Los Simpsons. Sí. Y acá no lo podían emitir. No lo podían pasar. Y era un Telefe medio que le faltaba una pata, porque un Telefe sin Los Simpsons. No, y además un Telefe que pasaba mucha data, también, novelas, y acá tampoco lo podían dar. Con Canal 13 pasaba algo similar, aunque Canal 13 sí tenía más programación nacional, más programación propia, entonces siempre se cortaba menos. Y tampoco me voy a olvidar de Canal 9, que llegó a estar en Cable Plus un poco tiempo, pero estuvo. Sí. Creo que llegué a ver, bueno, de pasada, ¿no? Pero a Tinelli en una época. Estuvo en el 2005, creo que estuvo en el 9. Tengo recuerdo en Cable Plus haberlo visto en el 9. Bueno, hubo programas de Pablo, Pacho y Freddy, que por ejemplo No hay 2 sin 3, o ese tipo de programas cómicos. Chiche Helblum, que el polémico periodista que también estuvo mucho tiempo en la pantalla de 9, Bendita, con Beto Casella, que sigue hasta el día de hoy. Este año ya sin Beto Casella, pero sigue hasta el día de hoy, que es como un clásico. Bueno, también en la tarde, programas de espectáculos, noticieros, en fin. Muy canal de aire. Muy canal de aire, pero yo creo que los que más llegada tuvieron fueron América y la TV pública. Por un tema de tiempo de transmisión, de repente, o en Cable Plus, que era uno de los cables que la gente más tenía acá en la vuelta. Claro. Los que tuvo fue, como mencionamos, América y TV pública. La TV pública. Y si nos vamos de Argentina a Brasil. Y pasamos a Brasil. A mí, mi canal favorito de Brasil, vos ya lo sabés, y es SBT. Porque no es que lo esté mirando actualmente, pero... Qué increíble que ese... Vos sabés que es increíble, porque es el mío también. No me digas. Sí, pero por motivos distintos. Instituto Cultural Gnóstico. Somos una escuela de conocimiento. Un conocimiento intuitivo llamado Gnosis. Una enseñanza trascendental que nos permite ir más allá del mejoramiento personal. Nos permite restituir la capacidad de vivir consciente e inteligentemente. Atrévete a conocerte, a descubrir dentro de ti todas aquellas interrogantes que nos plantea la vida. Ofrecemos cursos gratuitos todo el año. Estamos en Salinas, Nutria y Avenida Sarandí, a una cuadra de Ruta Interbalnearia. Informate al 4372-8466 o al 092-387-707. Instituto Cultural Gnóstico. Y ya estamos adentrándonos en Brasil. Bloque 2. No, con esto que es la SBT, que es increíble, ¿no? Porque
Tu canal preferido, mi canal preferido, pero un canal que estaba tan bien pensado, tan bien planeado, por el grande, por el maestro, por el mayor comunicador de Latinoamérica que ha sido el señor Silvio Santos. Qué título largo. Pero que es la verdad, una persona que empezó como vendedor ambulante, no voy a contar toda la historia, pero empezó como vendedor ambulante y llegó a ser dueño del segundo medio de comunicación más importante de todo Brasil. Ustedes ven el tamaño que tiene Brasil, ¿no? Y el tamaño de la mente de ese señor, de la cabeza. Ese señor que nos cae tan bien, no solo porque ideó un contenido para tus gustos, para mis gustos y para los gustos de la mayoría, sino que le daba mucha importancia a lo visual. Bueno, y ahí también entra mi gusto, ¿no? A mí que me encanta sí, pero el diseño hemos hablado gráfico, lo publicitario. Pero claro, pero además hemos hablado las intros, tanto. cómo armaban las promos. Pero escúchame, eso es hacer televisión. Y bien hecha. Pero queremos Cosa hablar que de hartazgo en de Uruguay nunca se le dio demasiado. En alguna época capaz que sí, puntual. Pero nunca se le dio demasiada bola a lo visual, a las promos, a las artísticas. Siempre todo fue bastante simplón. Pero SBT, vos veías y tenían como artísticas de nivel de cable. Silvio Santos era o mestre da televisão brasileira. Mas o que aconteceu com o SBT? Quais eram os teus programas preferidos? Eu depois vou falar dos meus programas preferidos. Después va a salir el subtítulo abajo. Bueno, yo el que más me acuerdo, y no solo por el contenido, sino también por la artística, era de Festolandia. Festolandia, que yo, si vos ves vamos a recordar la artística de Festolandia, porque yo sé que te estás muriendo por decir la artística de Festolandia. Bueno, vamos a decir la artística de Festolandia. Era como un lienzo que alguien que iba pintando los personajes, los iba coloreando a medida que iba pasando. Y los personajes iban como tomando vida. Exactamente. ¿No? Se iban incorporando de ese papel, iban tomando vida. Y al final caía como una gota amarilla que hacía como un splat. Y ahí aparecía el logo de Festolandia y como que le intercalaban el pincel y el lápiz. Estaba todo muy bueno. Muy bueno, de repente hoy lo ves y ahora con la inteligencia artificial podemos hacer de todo. Pero estamos hablando de fines de la década del 90 y no en Estados Unidos. No era que tenían a los más grandes estudios de producción visual americanos, sino que lo hacían ahí en Brasil y lo encaraban muy bien, estaba muy bueno. ¿Cuándo se emitía Festolandia? Se emitía al mediodía, después de Buen Día y Compañía. No, decide en portugués. En tu portugués. Meio-dia e 15. Decía así el locutor. Meio-dia e 15. Daqui a pouco. Daqui a pouco. Que es buenísimo. ¿Cómo uno le va quedando esas cosas? Eso, ¿no? Lo ponían en el spot, en la última tanda de Buen Día y Compañía. Claro. Anunciaban el programa siguiente y decían de aquí a poco. Claro, porque mantenían el mismo tipo de público, ¿no? Supuestamente el público que podía estar viendo Bom Dia y Compañía, que además durante mucho tiempo tuvo conducción, estuvo Eliana, hoy en día una gran conductora brasileña. Con el tema de las promos, que bueno, capaz que no era tan bueno, ¿no? Viéndolo de repente la gente que nos gustaba mucho las promos, que no las pasaban demasiado, porque de repente lo que te promocionaban que iban a pasar al mediodía te lo promocionaban a la mañana. Ya en la tarde como que hacían énfasis en las promos del claro, que se venía más porque para era la tarde como o la noche. Otro público. Era un canal que tenía absolutamente todo pensado. Estaba todo armado. El propio Silvio Santos. Mira, el propio Silvio Santos dijo: los domingos es un día en que la gente necesita estar alegre, necesita estar entretenida, porque viste que los domingos a veces son medio bajón, que empieza la semana, que no sé qué. Y él siempre armó durante todos los domingos todos los programas de entretenimientos brasileños, ¿no? Que muchos los obviamente estaban bajo su mando, bajo su conducción. Que ahí, bueno, estaba el Topa Tudo por Dinheiro, el Show do Milhão, el Go Show, Telecena, Baú da Felicidad, Tentação. Hizo 200.000 programas, compró formatos, los adaptó, hizo realities tipo Gran Hermano, hizo de todo, hizo. Y todo le funcionaba bárbaro y siempre era domingo el día de alegría, porque era justamente el mensaje que quería dar. No solo el domingo, sino que era un canal alegre, justamente por esto que hablamos de audiovisual, por las cortinas musicales muy bien elegidas también, ¿no? Para cada programa. Era un canal distinto y era un canal que de repente podía tener un público que le gustaba más las series animadas, las series estadounidenses, bueno, la cosa infantil juvenil o los programas más de adultos. Me encantaba mucho la intro de Sábado Animado, que era como un gato que lo mostraba como despertándose, que se despertaba como con la luz del sol que atravesaba la ventana y que se ponía de mal humor ahí, cerraba.
Estaba buena la intro de Sábado Te Animado. sentías reflejado en el gato. Pero, bueno, de repente si la quería ver, que no la vi tantas veces, porque Sábado Animado empezaba muy temprano, arrancaba Sí, a las cierto. 7. Arrancaba Sábado Animado. Yo nunca fui muy madrugador, que digamos. O sea, fueron pocas veces las que vi, pero yo quería ver desde el inicio porque quería ver la intro. Pero la intro después la ponían al cierre, o sea, Claro. era una placa que funcionaba tanto de opening como de ending. Y en el ending yo también estaba ahí tirado en la Ya que televisión no para veías ver. el arranque, por lo menos que ve el final. Quería ver que era un bumper de 5 o 10 segundos, pero que a mí me encantaba y que lo dibujaba y todo. Bueno, también la creatividad cuando trajeron series extranjeras. Bueno, hemos hablado también El Chavo, que lo pasó mucho de SBT, Chavis, que yo creo que fue más furor en Brasil que hasta en México. Sí, se habla mucho de eso. Impresionante. Sí, hay murales pintados. No, impresionante. Pero vuelvo a lo mismo, ¿no? La SBT, SBT significa Sistema Brasileño de Televisión, Ahora sí la escribí. es como una sigla. Arrancó en el año 81, sustituyendo a la vieja TV Tupí, o sea, en la misma frecuencia. Y Silvio Santos hizo maravillas con este canal, porque era hacer buena televisión. Él hizo buena televisión pensando en todos. Tenían grandes caballitos de batalla. Uno de ellos era Tommy Jerry, que Sí. lo mencionaba muchísimo. Tommy Jerry estuvo durante muchos años. El Pájaro Loco, es cierto que ya desde hace bastante tiempo se lo adueñó la red de Record. La red de Record. Pero por mucho tiempo, desde los 90 también, gran parte de la década del 2000 lo tenía la SBT y lo promocionaba muchísimo el Pájaro Loco, porque ellos sabían que era... también pasa un poco Sí. como con el Chavo en Brasil. El Pájaro Loco es súper querido en territorio Sí, brasileño. sí. Tiene como algo ese personaje que Tiene atrajo. como algo y fue un gran caballito de batalla. También los picapiedras que hasta llegaron a pasarlos fuera ¿no? del horario infantil. Creo que entre las 6 y 7 de la tarde en una época estuvo el combo de los picapiedras con Scooby-Doo, más apuntado hasta para un público adulto, de repente de antes del informativo, ver esos dibujos más clásicos. Bueno, vos fíjate que igual los picapiedras cuando nacieron en horario central, o sea que en realidad ellos sabían que podían apuntar perfectamente a un público mayor con esos dibujos. la SBT estuvo muy bien pensada también en cuanto a cómo ordenaba la grilla para cada tipo de público dependiendo de la franja de día, los horarios, en fin. Obviamente no es el único canal brasileño que nos llegó, llegaron varios. La Globo, que es como el número 1, sobre todo para la gente que gusta mucho de las telenovelas y de los noticieros. Y además, por ejemplo, yo veía un Late Night Show que era el de Jo Suárez, que arrancó en el SBT y después pasó a la Globo. O el clásico programa de Ana María Braga, con el loro, el loro gigante, lo hemos el loro visto, José. sí. Que también es como el magazine de las mañanas de Brasil y sigue estando después de no sé cuántos Sí, años. con un loro también. Sí, cosa que se murió y que hacía vos me el llegaste a loro. comentar que es otro loro Es otro ahora. loro, ahora es Mané, creo, en vez de José. Pero bueno, es una mujer que con una simpleza, digamos, pero llegó a muchísima gente y además cocinando y todo eso. O sea que me olvidé de SBT de dos pilares. Eve Camargo, ya fallecida, pero que estuvo era como la Mirta de grande de SBT. Y Ratiño, el programa de Ratiño que sigue estando hasta el día de hoy. La Globo, la Record, que también nos trajo muchos programas interesantes, como Raúl Gil, etcétera. La Bandeirantes, que también acá llegó mucho. Por el deporte, por el periodismo, también por programas de entretenimiento. Mr. Y Bean, la red de TV. qué comodín, qué caballito de batalla, Bueno, Mr. Bean de la es Bandeirantes. verdad. ¿Cómo lo repitieron? La Bandeirantes como que agarraba alguna serie media vieja, animado, ¿no? Y le daba y le Tuvieron daba. también en una época contrato con Nickelodeon. Recuerdo Sí. haber visto Oye Arnold, Kenan y Kel, Jimmy Neutron. Llegué a ver en la Bandeirantes en las mañanas. Bueno, también muy bien hecha la programación de la Bandeirantes, hay que decirlo. Y en segunda categoría, por así decir, la red de TV, un canal más humilde, que antes era la Manchete. Sé que se nos fue el programa mal con todo esto. Mal no, bien. Porque queríamos hacer hincapié en los canales regionales. Ahora, vamos a hablar de canales más allá de la región el próximo programa. Bueno, nos vemos la semana que viene entonces. Y no nos queda otra, ¿no? Mientras ustedes estén de otro lado, nos seguirán viendo. Mientras tanto, buena semana para todos.